Comparación de fracciones. Es frecuente cuando realizamos operaciones que involucren fracciones que lleguemos a la necesidad de comparar dos o más de estas para saber cuál de ellas es mayor o cuál es menor. En este video aprenderemos cómo hacerlo. Veamos primero el caso más simple, en el cual las fracciones tienen el mismo denominador. Por ejemplo, comparemos las fracciones 2 quintos con 7 quintos. Para ello realizaremos o utilizaremos, mejor dicho, una propiedad que nos indica que si dos o más fracciones tienen el mismo denominador, la mayor será la que tenga el mayor numerador. Esto, en palabras más sencillas, nos quiere decir que cuando tengamos el mismo denominador, como en este caso que tenemos 5, lo único que debemos hacer es comparar los numeradores para ver cuál de ellos es mayor. Observando entonces este ejemplo, vemos que al comparar 2 quintos con 7 quintos, observamos que 2 es menor que 7 y por lo tanto decimos que 2 quintos es menor a 7 quintos. Recuerden siempre, cuando utilizamos los signos mayor que y menor que la punta del signo siempre apunta al valor menor y las dos colitas apuntan al valor mayor. Un segundo ejemplo lo podemos ver con la comparación de las fracciones 6 treceavos con 5 treceavos. Nuevamente observemos que tenemos el mismo denominador y por lo tanto solo debemos comparar los numeradores. Por tanto, decimos que al comparar 6 contra 5, 6 es mayor que 5, por lo tanto 6 treceavos es mayor a 5 treceavos. Veamos ahora el caso contrario, en el cual las fracciones tienen igual numerador y denominador distinto. Por ejemplo, comparemos las fracciones 2 cuartos con 2 quintos. En este caso, observemos que el numerador es el mismo, pero el denominador varía. Bien, para poder comparar estas fracciones haremos uso, asimismo, como en el caso 1, de otra propiedad de las fracciones que nos dice que si dos o más fracciones tienen el mismo numerador, la mayor siempre será la que tenga el menor denominador. Esto es así porque recuerden que cuando nosotros dividimos un entero en fracciones, entre mayor sea el número entre el cual estamos dividiendo nuestro entero, esto es, entre mayor sea el denominador, la fracción será cada vez más pequeña. Por tanto, atendiendo a esta regla, sabemos que cuando tenemos 2 cuartos y 2 quintos, la mayor será 2 cuartos. De la misma manera, comparemos en este ejemplo 3 octavos con 3 cuartos. Nuevamente, tenemos el mismo numerador, pero diferente denominador. Observamos que la fracción mayor siempre será la que tenga el denominador más pequeño. Como vamos a comparar de izquierda a derecha, decimos entonces que en la comparativa 3 octavos, 3 cuartos, el número 3 octavos o la fracción 3 octavos es menor a la fracción 3 cuartos. Y tenemos finalmente el caso número 3, esto es, comparar fracciones que tienen diferente numerador y denominador. Para realizar la comparación entre este tipo de fracciones existen muchos métodos, pero yo les voy a mencionar 3 de los más utilizados y ya queda en cada uno de ustedes decidir cuál utilizar. De esta manera veremos primero, como inciso A, comparar fracciones que tienen diferente numerador y denominador efectuando el cociente indicado. Tomemos por ejemplo las fracciones 2 quintos y 3 séptimos. Como pueden observar, cumplen con el caso al tener diferente numerador y denominador. Bien, para poder resolver este caso debemos recordar que finalmente las fracciones nos están expresando un cociente, esto es, una división representada por el numerador entre el denominador. Entonces lo que vamos a realizar para poder hacer la comparativa de estas fracciones es simple y sencillamente efectuar la división expresada. De esta manera sabemos que 2 quintos puede expresarse como el cociente de 2 entre 5. ¿Sí? Entonces tomamos 2 quintos
y lo estamos representando como la división 2 entre 5. Sabemos que este cociente nos da el valor de 0.4. Y lo mismo haremos con el cociente que resulta de dividir 3 entre 7. Por tanto, decimos que 3 séptimos nos representa el cociente de 3 entre 7. Aquí lo estamos expresando. Y bien, lo único que tenemos que hacer es realizar este cociente. Lo pueden ustedes realizar con calculadora o lo pueden realizar a mano. Aquí recordamos 2 entre 5 nos da el valor 0.4 y 3 entre 7 nos da un aproximado de 0.429. Obviamente lo último que tenemos que hacer es comparar ambos resultados, el 0.4 con el 0.429. Como sabemos que 0.4 es menor a 0.429 y que 0.4 es la representación del cociente 2 entre 5 y 0.429 es la representación del cociente 3 entre 7, lo único que tenemos que hacer es colocar el signo menor que. De esta manera, 2 quintos es menor a 3 séptimos. ¿Sí? Aquí queda bastante bien ejemplificado nuestro caso. Hagamos un segundo ejemplo de esta forma de resolver estas fracciones y ahora comparemos las fracciones 7 octavos con 3 cuartos. Nuevamente, recordemos que 7 octavos es la representación en fracción del cociente 7 entre 8. Por tanto, lo vamos a colocar aquí. 7 octavos es la expresión del cociente 7 entre 8 que nos va a dar 0.875. Y 3 cuartos es la expresión del cociente 3 entre 4, el cual nos da 0.75. Al comparar directamente nuestras fracciones decimales una vez que hicimos el cociente, nos damos cuenta que 0.875 es mayor que 0.75 y por tanto eso quiere decir que 7 octavos es mayor que 3 cuartos. Pasemos ahora a un segundo método para comparar fracciones que tienen diferente numerador y denominador. En este caso, el método consiste en convertir ambas fracciones a comparar a fracciones que tengan un denominador común. Nuevamente utilizaremos nuestro ejemplo de la comparativa entre 2 quintos y 3 séptimos. Pues bien, lo que tenemos que hacer es convertir ambas fracciones a fracciones equivalentes, es decir, fracciones que valen lo mismo que estas, pero que tengan el mismo denominador. De esta manera, cuando nosotros convirtamos estas fracciones, podremos caer en el caso 1, en el cual ambas fracciones tendrían el mismo denominador y por lo tanto solamente bastaría con comparar los numeradores. Ahora bien, ¿cómo se puede convertir estas dos fracciones a fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador? Pues bien, para eso haremos uso de una propiedad muy interesante que se llama el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, para aquellos que no lo recuerden, es el menor de los múltiplos comunes a una serie de números. Voy a dejar en la descripción de este video cómo se puede calcular el mínimo común múltiplo de dos o más números. Lo que tenemos que hacer para resolver esta comparativa por este método es convertir de quintos y séptimos a un par de fracciones que tengan el mismo denominador. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es tomar los números 5 y 7 y calcularles su mínimo común múltiplo.
Aquí tengo ya el resultado. El mínimo común múltiplo es de los números 5 y 7, es el número 35. Recuerden dejar en la descripción para que ustedes sepan cómo se calcula este número. Pues bien, lo que tenemos que hacer ahora es convertir la fracción 2/5 y la fracción 3/7 a fracciones equivalentes que tengan como denominador común el 35. Es decir, en pocas palabras, vamos a convertir 2/5 a 35avos y 3/7 a 35avos. Para realizarlo, una vez que hemos calculado el mínimo común múltiplo, primero deberemos dividir este entre ambos denominadores. Aquí los puse un poquito al revés, vamos a colocarlos en orden. Pues bien, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? Vamos a dividir el 35 entre el número 5. Sí los había colocado bien, perdón. Ok, sí, para tener un orden. Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos, vamos a dividir el 35 entre el número 5 y obtendremos el número 7. Y el 35 entre el número 7 y obtendremos el número 5. Bien, fijémonos en este. 35 entre 5 nos da 7 y lo que vamos a hacer ahora es multiplicar este número 7 por la primera fracción. Pero para que esta no se altere, la multiplicación debe ser tanto al numerador como al denominador. Esto es, tenemos la fracción 2/5 y la vamos a convertir a su fracción equivalente en 35avos. Vamos a agarrar este numerito 7 y lo vamos a multiplicar por 2 y por 5. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, 2 por 7 y 5 por 7. Y obtenemos la fracción 14/35avos. Es lo mismo que vamos a hacer ahora con la fracción 3/7. Pero en esta ocasión, recuerden que dividimos 35 entre 5, nos dio 5 y vamos a multiplicar este 5 por 3 y por 7. Vamos a colocarlo aquí. Tenemos nuestros 3/7 y vamos a multiplicar tanto numerador como denominador por el número 5, que es el que obtuvimos aquí. Entonces tenemos 3 por 5 y 7 por 5. De manera que 3 por 5, 15 y 7 por 5, 35. Lo que hemos hecho entonces es convertir 3/7 a 35avos y 2/5 a 35avos. Y una vez que llegamos a esta posición, podemos observar que ya tenemos dos fracciones equivalentes que tienen el mismo denominador. Esto es el caso número 1. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es comparar los numeradores. Como sabemos que 14 es menor a 15, por tanto decimos que 14/35avos es menor a 15/35avos. Esto es, ya regresando a las fracciones que estos representan, 2/5 es menor a 3/7. ¿Sí? Pues bien, para que quede reforzado este ejemplo, vamos a realizar el segundo ejemplo, que es el mismo que hicimos en el inciso A, y compararemos ahora las fracciones 7/8 con 3/4. Nuevamente, el primer paso será obtener el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de los números 8 y 4 es el número 8. Y nuevamente deberemos hacer la división, solo que antes de continuar, noten que vamos a convertir 7/8 y 3/4 a fracciones que tengan denominador 8, es decir, los vamos a convertir a octavos. Como 7/8 ya se encuentra convertido a octavos, no es necesario realizar la división que realizamos en el primer ejemplo, y nos centraremos únicamente en la segunda fracción. Entonces, sabemos, o más bien decimos, que 8 entre 4 nos da el número 2 y por tanto deberemos multiplicar la fracción 3/4 por el número 2 tanto en el numerador como en el denominador. Con esto obtendremos una fracción equivalente. Entonces, bueno, vamos a colocar primero el 7/8 aquí. Vamos a bajar un poquito esto para que no se nos encime con el anterior ejemplo.
Bien, tenemos aquí 7 octavos, no lo vamos a modificar porque obviamente vamos a convertir a octavos. Y tenemos aquí la fracción 3 cuartos, la cual sí vamos a convertir a octavos. ¿Cómo lo haremos? Pues bien, como lo vimos acá, repetimos. 8 entre 4 nos da 2 y por este número deberemos multiplicar tanto el numerador como el denominador. Es lo que tengo yo aquí. Y tenemos por tanto 3 por 2 igual a 6 y 4 por 2 igual a 8. Convirtiendo entonces nuestra fracción 3 cuartos a su equivalente en octavos, que es 6 octavos. 3 cuartos igual a 6 octavos. Y bien, procederemos igual que en el ejemplo anterior. Vamos a comparar ahora entonces 7 octavos con 6 octavos. Sabemos bien que 7 octavos es mayor a 6 octavos, caso 1, igual denominador, diferentes numeradores, solamente comparamos los numeradores. 7 octavos es mayor a 6 octavos. Y si lo vemos en forma de sus fracciones, de las cuales son equivalentes, 7 octavos es mayor a 3 cuartos. Y listo, hemos realizado la segunda forma o el segundo método para para comparar fracciones que tienen diferente numerador y diferente denominador. Si de todas maneras les quedara duda de por qué dejé los 7 octavos, pues bueno, podríamos realizar lo que hice en la parte de arriba y diríamos que 8 entre 8 nos da 1 y por lo tanto tendríamos que multiplicar 7 octavos por 1 entre 1. Obviamente, al multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, obtendríamos exactamente la misma fracción. Esta es la razón por la cual no es necesario realizar esta parte cuando el mínimo común múltiplo coincida con uno de los denominadores de las fracciones que vamos a comparar. Pues bien, para terminar, mostraremos el último método, al que he denominado el producto cruzado de denominadores. Este es con mucho el método más sencillo y es una derivación del método anterior. Ejemplifiquémoslo entonces. Nuevamente utilizaremos nuestra comparativa de la fracción 2 quintos contra 3 séptimos. El método es extremadamente simple y consta de los siguientes pasos. Colocaremos primero ambas fracciones a comparar. Y lo que haremos a continuación es realizar una multiplicación cruzada. Esto es, multiplicaremos el primer denominador por el segundo numerador y a continuación el segundo denominador por el primer numerador, es decir, formaremos una especie de cruz, pero en el orden en el que les he indicado. Cuando hagamos la multiplicación del primer denominador por el segundo numerador, colocaremos en la parte de arriba el resultado, en la parte de arriba de la segunda fracción. Y de la misma manera, cuando multipliquemos el segundo denominador por el primer numerador, colocaremos en la parte de arriba de la primera fracción el resultado. Posteriormente, lo único que tenemos que hacer es la comparativa entre ambos números. Veámoslo entonces. Como les he indicado, multiplicaremos entonces primero el denominador, que en este caso es 5, el primer denominador, por el segundo numerador, que es el número 3. 5 por 3 nos da 15, y ese 15 lo colocaremos arriba de la segunda fracción. Ahora haremos lo propio con el segundo denominador, el cual multiplicaremos por el primer numerador y en la parte de arriba colocaremos el resultado. Entonces, en la parte de arriba de la primera fracción. Entonces decimos que 7 por 2 nos da 14, el cual colocaremos en la parte de arriba de la primera fracción. Y bueno, aquí viene la magia. Lo único que tenemos que hacer ahora es comparar estos dos números para decidir cuál es mayor y cuál es menor. Y estos números se estarán representando a las fracciones que tienen abajo. Como sabemos bien que 14 es menor que 15 y que 14 está representando a la fracción 2 quintos y 15 a la fracción 3 séptimos, decimos entonces que 2 quintos es menor que 3 séptimos. Muy sencillo, ¿no?
Lo único que deben tener en cuenta siempre es no perder este orden, siempre de aquí para acá, de acá para acá, y colocamos los resultados arriba de las respectivas fracciones y comparamos. Vamos a realizarlo con el segundo par de fracciones. En este caso tenemos la comparativa entre 7 octavos y 3 cuartos. Nuevamente, para ejemplificarlo lo vamos a separar. Aquí tenemos la fracción 7 octavos, la fracción 3 cuartos, y procederemos a hacer la multiplicación cruzada. En este caso, el primer denominador es 8 y el segundo numerador es 3, el segundo denominador es 4 y el primer numerador es 7. Realicemos de nuevo la multiplicación en el orden indicado. Sabemos que 8 por 3 nos da 24, el cual colocaremos en la parte de arriba, y sabemos bien que 4 por 7, y vamos a poner la flechita, 4 por 7 nos da 28, el cual colocaremos arriba de la primera fracción. Y nuevamente realizamos la comparativa, 28 a 24, sabemos que el 28 es un número mayor que el 24, y que el 28 está representando a 7 octavos y el 24 a 3 cuartos, por lo tanto, decimos que 7 octavos es mayor que 3 cuartos. Hay quien en este método además suele, para reforzarlo, colocarle los signos aquí, mayor que, a ver si me sale, y menor que para la primera fracción. Pero bueno, lo importante es que ustedes hagan el producto cruzado y simplemente comparen los resultados. Este es un método sumamente sencillo. Quizás ustedes pudieran pensar por qué no se los enseñé desde el principio. Bueno, en parte porque este es el postre, y en parte también porque es importante que este método, si bien es también tan exacto y válido como los demás, generalmente se circunscribe a comparativas de dos fracciones, que por otro lado es lo más común. Pero los otros dos métodos, el que vimos del mínimo con múltiplo y las divisiones de la fracción expresada, tienen la ventaja de que pueden hacerlo con más de dos fracciones. Es decir, ustedes pueden tener 3, 4, 5, 6 más fracciones y realizar cualquiera de los dos métodos y encontrarán los valores mayores y menores. Mientras que con este método, pues si bien es cierto, podría hacerse, tendrían que estar haciendo diferentes pares. En todo caso, pues bueno, creo que se ha cumplido con el objetivo de este video, que es pues que tengamos diferentes formas para que podamos nosotros comparar fracciones. Se puede comparar también por algún otro método, quizás un método gráfico, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante es que tengamos una noción, una idea de cómo dos fracciones pueden compararse y nos ayude en nuestros trabajos, en nuestras tareas y en nuestra vida cotidiana, que las fracciones son algo muy común en nuestra vida. Pues les agradezco mucho nuevamente la atención prestada al presente video. Hasta luego.